Buenos días y bienvenidos a otro jueves de webinar de RCM Perú. Yo soy Ariana Suárez, miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones, y hoy los voy a acompañar en este webinar. Bueno, RCM Perú es una organización especializada en brindar servicios externos de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría de negocios, donde nuestro enfoque principal es el cliente. Contamos con más de 800 oficinas, tenemos más de 50 años de experiencia y estamos en el sexto puesto del ranking mundial. Estamos en más de 120 países y contamos con más de 41.000 trabajadores. Antes de empezar, recuerden que si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirnos al correo legal@rcm.p y al finalizar la presentación vamos a proceder con preguntas. En el webinar de hoy contamos con la participación de Jocelyn Chauca, especialista en temas laborales, y Ricardo Lazarte, gerente de Tax and Legal en RCM Perú, quienes nos hablarán hoy día sobre Navidad, temas de relevancia tributaria y laboral. Y algunos temas que vamos a abordar hoy día son descansos remunerados, feriados y vacaciones, CTS, gratificaciones legales, bonos, vales de consumo, gastos de representación, gastos por fiestas de fin de año, entre otros temas. Bueno, luego de esta introducción, los dejo con los expositores para que puedan dar inicio a esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias por el pase. Buenas tardes, buenos días a todos. Iniciando el presente webinar, comentarles que el día de hoy vamos a conversar acerca de los temas a propósito de la Navidad y las fiestas de fin de año, que son aquellos gastos que realizan los empleadores para los trabajadores, y los mismos van a ser analizados desde una perspectiva laboral tributaria. Iniciamos. Bueno, como saben, RCM es una firma global, se encuentra como una sexta firma a nivel global, tiene más de 50 años en el mercado, está presente en 120 países, tiene 800 oficinas y 41.400 trabajadores a nivel mundial. En cuanto a los temas laborales que vamos a tratar el día de hoy, están los descansos remunerados, como ya bien lo he indicado mi antecesora, las CTS, las gratificaciones legales, los bonos, aguinaldos, canastas navideñas, los vales de consumo, el retiro de bienes, gastos de representación y gastos por fiestas de fin de año. En cuanto a la compensación por tiempo de servicios, o también denominada CTS, esta se encuentra regulada en la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, en la cual ha sido aprobado por el Decreto Supremo 0197-TR. Asimismo, tiene regulación en el reglamento de la Ley de CTS, que se encuentra aprobado por el Decreto Supremo. Decreto Supremo 497-TR. ¿Qué es la compensación por tiempo de servicios? Es un beneficio de carácter legal, es obligatorio por disposición de una norma de carácter legal y se otorga 2 veces al año, tanto en el mes de mayo como en el mes de diciembre. Este beneficio debe ser pagado a toda persona que se encuentre en planilla siempre y cuando cumpla determinados requisitos. La finalidad de este beneficio laboral es que el trabajador, al término del vínculo laboral, tenga un sustento de vida para que pueda sufragar los gastos del día a día hasta que se reincorpore a un nuevo puesto de trabajo. La norma también nos señala que hay 2 fechas de pago. Como la CTS se paga en 2 oportunidades, debe pagarse en la quincena de mayo y en una segunda oportunidad en la quincena de noviembre, que es la CTS de noviembre. Es la que en estos días ha vencido, ¿no? Y muchas empresas ya deben haber realizado el pago en la entidad financiera elegida por el trabajador, y si aún no han realizado este pago oportuno, tiene la obligación de agregar a dicha suma los intereses legales. ¿Qué trabajadores perciben la CTS? Aquellos trabajadores que hayan participado o que estén laborando más de 4 horas diarias. Asimismo, deben tener como mínimo un mes de servicio para la empresa. Si el trabajador a la fecha del 15 de noviembre no ha cumplido un mes de servicios, el pago proporcional de esa CTS va a ser agregada a la próxima CTS que deba ser depositada en mayo. ¿Quiénes se encuentran excluidos del pago de este beneficio? Aquellos trabajadores que laboren a tiempo parcial, o sea, que no hayan cumplido la jornada de 4 horas diarias o 24 horas a la semana. Aquellos trabajadores que perciben el 30% o más del importe de tarifas que pague el usuario por los servicios que brinda el empleador.
y aquellos trabajadores que se encuentran comprendidos en regímenes especiales como los de construcción civil, el régimen del pescador, los artistas. Recordemos que este tipo de régimen especial se caracteriza porque la mayoría de trabajadores reciben de forma adicional a su remuneración determinados beneficios con efecto cancelatorio. No hay que esperar que se cumpla la quincena de mayo o la quincena de diciembre para que el empleador abone los beneficios de forma adicional o separada, sino que dentro del pago de su remuneración muchas veces ya está incluido la proporcional de la CTS por el tiempo que se trabaja. Sobre consideraciones adicionales en torno a la CTS, como ya la mayoría de nosotros tiene conocimiento, existe una norma, que es la 31480, que fue publicada el 25 de mayo del 2002, que ha dispuesto que la CTS puede ser liberada por los trabajadores hasta el 100% en una sola cuota o una sola oportunidad de disposición hasta el 31 de diciembre de 2023 para cubrir las contingencias económicas que ha causado en muchos de nosotros el COVID, ¿no? Entonces, en base a esta norma, todos los trabajadores tienen oportunidad hasta el siguiente año para que puedan liberar el 100% de los fondos acumulados en su cuenta de CTS. Esta norma, recordemos que todavía se encuentra vigente y se mantendrá en este estatus de vigente hasta que se emita una norma posterior que la derogue o establezca algunas modificaciones. Así que si hay alguno que tiene alguna necesidad económica o tiene algún plan económico, también puede liberar el fondo de CTS que aún se encuentra depositado en los bancos. Le cedo el pase a Ricardo para que nos comente un poco sobre los aspectos tributarios de la CTS. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Gracias, Jocelyn. Súper claro. Respecto al tema de la CTS, los comentarios específicos que habría que señalar para todos aquellos que tenemos que cumplir este tema de pago para los trabajadores es que no constituye una base de cálculo para el tema de aportación social y califica como un concepto inafecto del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Entonces, para todos los efectos, a efectos de la determinación del impuesto y para la coordinación con contadores, debemos considerar que esto es un gasto plenamente deducible que no requiere estar afecto a impuestos de quinta para poder ser deducible. Ahora, lo que generalmente pasa, y nos ha comentado mucho Jocelyn, es que las personas llegan a la fecha de vencimiento del pago justamente en estas épocas y con motivo de los temas de otra índole, finales, de Navidad, lo que dicen es, bueno, no tengo, entonces no lo voy a poder pagar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, además de las multas laborales por incumplir el pago oportuno, que Jocelyn va a comentar, hay un tema de intereses que se tienen que devengar por los días de atraso en el pago oportuno de la CTS. Respecto a esos pagos, lo que habría que comentar pues es que efectivamente sí calificarían como gasto deducible, ese mayor pago que tendría que hacer el empleador por haber hecho un pago posterior a la fecha de vencimiento. Y la multa laboral como tal no vendría a ser un gasto deducible porque es un incumplimiento, ¿no? Es un incumplimiento de la normativa y está previsto expresamente en la ley de renta que todo lo que son pagos de multas calificarían como gasto no deducible. La razón de ser de que los pagos de intereses moratorios califique como un deducible para el empleador es que finalmente esos intereses van a repercutir en la contraprestación debida para el trabajador que se ha visto de alguna forma perjudicado por la demora en el oportuno depósito del empleador, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo esa lógica, es una forma en que aumenta su gasto el empleador, que efectivamente es por se sustenta en un pago atrasado, pero que finalmente tiene como objeto repercutir en el rendimiento del trabajador y a partir de un principio de causalidad claro, calificaría como deducible. Adelante, Jocelyn. Sí, continuando con lo que indicaba Ricardo, en relación a las multas que mencionas sobre el pago inoportuno de parte de la CTS, que no es un gasto deducible, también comentarles que a nivel laboral, las empresas que no han cumplido con el pago dentro de la fecha establecida pueden ser sancionadas con una multa que es un monto importante y debe ser considerado y tenido en cuenta. Estamos hablando de montos desde
6.908 soles hasta 114.000 soles aproximadamente. Depende mucho esto del tamaño de la empresa, la cantidad de los trabajadores afectados. Si estamos hablando de una microempresa, la multa va a ser reducida en un 50%, pero si estamos hablando de una empresa que es grande o no está inscrita en el régimen de pequeñas y microempresas, la multa va a ser calculada en su máximo monto. Entonces, es importante tener en cuenta las fechas establecidas. Si es que aún nuestra recomendación es que si es que aún no se ha realizado el depósito, lo hagan a la brevedad considerando los intereses que el banco hubiera abonado al trabajador en caso se hubiera realizado el depósito oportuno. Asimismo, en relación a la CTS, hay algunas obligaciones formales que también se deben de cumplir de forma complementaria. Por ejemplo, la ley exige que las empresas entreguen una hoja de liquidación de CTS a sus trabajadores acerca de cómo se ha determinado, cómo se ha calculado el monto de CTS semestral. Esta obligación tiene carácter formal, así como aquella comunicación que deben realizar las empresas a los bancos acerca de los montos intangibles para que los trabajadores puedan también liberar aquellos montos que se exceden las 4 ítems, ¿no? Entonces, si es que la empresa no cumple con estas comunicaciones formales, una, al trabajador, acerca de cómo ha realizado la liquidación de la CTS, y dos, o no cumple también con realizar la comunicación al banco, también puede ser sancionado con una multa. La multa es un poco más pequeña en relación a la anterior, que es la obligación principal de no pagar la CTS dentro del plazo. Y estamos hablando en el caso de las obligaciones formales. En estos incumplimientos, la empresa puede ser sancionada con un monto desde 1.114 soles hasta 62.000 soles. Depende también del tamaño de la empresa y la cantidad de aquellos trabajadores que se hayan visto afectados con este incumplimiento. En cuanto a la gratificación legal de fiestas navideñas, es otro de los beneficios que deben ser pagados a fin de año y se encuentra regulado por la Ley 27735, la Ley 29351 y el Decreto Supremo 5/2002 como un concepto, tenemos que la gratificación legal es un beneficio social de carácter legal y tiene naturaleza remunerativa. Su pago es de carácter obligatorio y debe ser abonado en 2 oportunidades al año. Uno en fiestas de fin de año por Navidad y otras en fiestas patrias en julio. Como ya les venía comentando, acerca de la definición, la gratificación es un beneficio de origen legal, tiene naturaleza remunerativa y el empleador está obligado a realizar 2 pagos al año. Es adicional al pago de la remuneración mensual. ¿Cuál es el plazo de pago de las gratificaciones? Una se paga el 15 de julio y la otra se paga el 15 de diciembre. En la que estamos próximos a realizar el abono de la gratificación por fiestas navideñas o Navidad, que debe ser pagado más tardar el 15 de diciembre. Hay algunas empresas que por costumbre y por políticas internas realizan el pago antes de esta fecha, lo cual también es correcto. En cuanto a los requisitos para percibir la gratificación, es que se haya trabajado al menos un mes completo de servicios. Este requisito de elaborar un mes completo de servicios es aplicable tanto para la gratificación legal y también para la CTS. En cuanto al monto de cálculo de la CTS o de la gratificación. Jocelyn, ahí lo que de repente podrías comentar adicionalmente es que para efectos de la gratificación no todos los trabajadores van a tener el mismo monto o el mismo cálculo, ¿no? Dependiendo de cuándo es que han ingresado a oficina y cuánto tiempo llevan hasta la fecha de pago de la gratis. Sí, como indicas, las gratificaciones, además de cumplir el mes de servicios, para la determinación del monto se tienen en cuenta otros puntos, como el tiempo de servicios efectivo de las personas, si ha laborado durante el semestre completo, le corresponde la gratificación completa, o si ha laborado solamente un mes o 2 meses, le corresponde un sexto de la remuneración en proporción a los meses que haya trabajado la persona. Ese punto es importante porque, solamente para concluir la idea, nos llegan muchas consultas de los clientes diciendo, bueno, a mí lo que me han dicho es que la gratificación tiene que tener un principio de generalidad, entonces yo entendería pues que todos deben recibir lo mismo o ser calculado de la misma manera, ¿no? Entonces ahí solamente precisar que ese principio tributario aplicable para gastos es que todos deben cumplir el mismo proceso según los requisitos legales cumplidos, ¿no? Entonces, en este caso, como tú bien indicas expresamente, la norma refiere
que para tener un derecho inicial pequeño tienes que tener por lo menos un mes, pero solamente con los 6 meses completos es que podrías tener acceso al monto total que se te podría aplicar por concepto de gratificación, ¿no? Entonces, sí admite discriminación dentro de la generalidad la aplicación del pago de la gratificación legal. Sí, Ricardo, es correcto lo que indicas. Los montos van a variar dependiendo del tiempo de servicios de la persona y también si es que recibe una remuneración fija o una remuneración variable. Ahí la norma nos establece la fórmula de cálculo y qué montos van a entrar como remuneración computable a efectos del cálculo de las gratificaciones. De forma adicional, comentarles que quienes tienen derecho a percibir las gratificaciones son aquellos trabajadores que se encuentren en una relación laboral, o sea, que perciban una remuneración con un carácter de quinta categoría, y cualquier persona que se encuentre en planilla, sin importar el tipo de contrato de trabajo. Tener en cuenta que los locadores, por ser perceptores de rentas de cuarta categoría, no tienen derecho a este beneficio, ni tampoco los practicantes u otra persona con la que no se tenga un vínculo laboral. También tiene derecho aquellos socios trabajadores de cooperativas de trabajadores, que son aquellas empresas en las cuales varias personas por su nivel de experticia se reúnen y forman una empresa, una cooperativa, y prestan sus servicios a distintos clientes. En ese tipo de régimen corporativo, también personas que se encuentran afiliadas a la cooperativa tienen derecho a percibir la gratificación legal por Navidad y también la de julio. ¿A cuánto ascienden las gratificaciones? Ya como lo veníamos anticipando, en caso del trabajador haya trabajado el semestre completo, le corresponde un monto equivalente a una remuneración mensual, y de forma adicional se va a agregar lo que es la bonificación extraordinaria, que es este pago que las empresas realizan a salud por el tema de las aportaciones mensuales. Como en dicho mes, el empleador respecto al pago de la gratificación no tiene obligación de depositar este importe a salud, este monto se va a ser dirigido directamente al trabajador como un beneficio adicional, es la bonificación extraordinaria. El monto es del 9% en caso el trabajador se encuentre afiliado a la salud y del 6.75% en caso el trabajador esté afiliado a una EPS. En caso de la persona solamente haya trabajado un mes de servicio, o tenga un mes de servicios, o 2 meses, 3 meses, pero no cumpla el semestre completo, le va a corresponder solamente una proporcional. Un sexto por cada mes que haya trabajado. Siguiente, por favor. Acá cedo el pase a Ricardo para que nos comente un poco del impacto tributario. Sí, gracias, Jocelit. Bueno, sobre el tema de la gratificación legal, sí, efectivamente califica a afecto a renta quinta y demás aportaciones, tiene un carácter remunerativo y constituye gasto deducible siguiendo las normas de la deducibilidad de gasto aplicable para toda renta quinta que se haya debidamente pagado antes de la DJ anual, de la presentación de la fecha de vencimiento de la DJ anual, ¿no? Aquí, como hemos también indicado en anteriores oportunidades que hemos conversado este tema, es importante que todo empresario, empleador, todos los aspectos que sean entregados a nivel de gratificación y otros conceptos, documenten la entrega efectiva de la puesta a disposición de las gratificaciones, aguinaldos, regalos que se dan a trabajadores para efectos de poder sustentar que efectivamente el pago se ha realizado de manera debida, ¿no? Y en este caso de la gratificación, las formas de documentarlo claramente son las previstas en la ley, que esté sujeto a quinta, que haya pasado por boleta de pago, ¿no es cierto? Y que de alguna forma se pueda ver también el medio de pago utilizado para poner a disposición en cuenta del trabajador. Para finalizar la idea de las gratificaciones, también es importante que tengamos en cuenta que si la empresa no cumple con el pago en la fecha establecida o no cumple con el pago simplemente en ningún momento, puede ser sujeta a una sanción por parte del SUNAFIL, en este caso que realizan una actividad inspectiva. Si estamos dentro de un procedimiento de fiscalización y SUNAFIL detecta que la empresa al momento de hacer esa fiscalización no ha cumplido con el pago ya habiéndose vencido la fecha,
pueden poner una sanción que el monto va a variar, ¿no? Como les comentaba, depende mucho del tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores que se hayan visto afectados con este incumplimiento. La multa puede ascender de 11.000 soles hasta 223.000 soles. Si son 100 o más de 100 trabajadores, la multa va a ser un importe mucho mayor, pero si estamos hablando de 1 o 2 trabajadores, el importe puede ser 11.000 y este va a estar sujeto a alguna graduación si estamos en el caso de una microempresa. Y también si es que dentro del procedimiento de inspección, la empresa ha mostrado una actitud de colaboración, en el sentido de que, por ejemplo, si ya se ha advertido que hay un incumplimiento y SUNAFIL le otorga un plazo para que proceda a la subsanación del pago y todavía, luego de culminar la inspección, no ha cumplido con ese pago, la multa va a ser mucho mayor, ¿no? Va a ser ajustada y se va a imponer una multa adicional por esta actitud renuente de parte del empleador. Pasando a otro tema, en cuanto a los aguinaldos, no, todavía, anterior diapositiva, por favor. En cuanto al tema de los aguinaldos, comentarles que según la resolución del Tribunal Fiscal 603/2000, se puede entender por aguinaldo aquellas entregas de dinero o aquellas entregas de bienes que el empleador realiza a favor de los trabajadores a título de liberalidad con ocasión a fin de año. Por ejemplo, acá estamos hablando de las canastas navideñas, los vales de consumo, la entrega de vales para el consumo de pavos o de determinados artículos de primera necesidad en establecimientos, o también de premios. Como aguinaldo también se entiende desde una noción legal aquel pago que realiza el Estado a favor de aquellos trabajadores de la administración pública como monto relativo a gratificación. Como sabemos, los trabajadores del Estado, por estar en un régimen laboral distinto a la 728, no reciben el pago de la gratificación en los términos que regula la ley de gratificaciones, o sea que no reciben como gratificación un monto que equivale a una remuneración ni reciben la bonificación extraordinaria. Sin embargo, el Estado, para dar un beneficio equivalente en cuanto a algunos términos, ha establecido el pago de aguinaldos a favor de ese sector. En algunos casos, los trabajadores del Estado reciben por aguinaldo 200 soles, 300 soles. Es una suma mucho menor, ¿no? Que depende mucho del presupuesto que maneja el Estado. Pero para el sector privado debemos entender aguinaldo en base a la definición que ha sido reseñada por el Tribunal Fiscal, que entiende como aguinaldo a cualquier beneficio, sea en dinero o en bienes que otorga el empleador a favor del trabajador como un regalo, una dádiva o una liberalidad para su consumo, utilización y con ocasión a las fiestas de fin de año. Tener en cuenta que durante las fiestas de fin de año es común entregar en forma de canastas navideñas, ¿no? Los aguinaldos o canastas o también vales de consumo de alimentos, vales de consumo puede ser de pavos, regalos para los hijos también, o hacer determinadas festividades, que ya luego vamos a comentar el impacto tributario. Tener en cuenta que ya que no se trata de un beneficio legal previsto para el sector privado, no todos los trabajadores tienen derecho a recibirlo. Este beneficio es de carácter voluntario. No hay una norma que exija a la empresa otorgar canastas navideñas o vales de consumo por fin de año. Esto depende de cada presupuesto que maneja cada empresa y también la decisión del empleador si en cada año va a otorgar ese beneficio o no. Es posible que algunas empresas que por el COVID hayan decidido suspender el pago de aguinaldos o otorgar vales de alimentos, pero ahora si la situación económica ha mejorado, puede ser que este año sí dispongan a hacerlo. Esto no es obligatorio. Siguiente, por favor. Como les he anticipado, algunos ejemplos de aguinaldo tenemos en la canasta de Navidad, que se puede definir como aquellos bienes que se entregan como obsequio por fiestas de fin de año o por las celebraciones en esa temporada. La entrega de este regalo también se puede dar en efectivo, como el otorgamiento de un bono. Ya que es un beneficio de carácter voluntario, que depende solamente de la decisión de la empresa y no hay una norma legal que exija que tenga que otorgarse a todos los trabajadores, ni tampoco hay una norma que regule el monto específico de cómo se calcula. Cada empresa
puede, a su criterio y de acuerdo a su presupuesto y políticas internas, definir qué monto de bonos o canastas navideñas le va a otorgar a cada trabajador. Esto desde una perspectiva laboral. Sin embargo, para el análisis tributario es importante tener en cuenta otros requisitos para que este gasto pueda ser deducible a nivel de la contabilidad. Lo único que nos dice la ley de CTS en cuanto a gratificaciones extraordinarias o pagos adicionales que se entrega al trabajador es que estos deben ser un monto razonable, ¿no? Entonces, para el otorgamiento de los aguinaldos, sí les recomendamos que cada empresa tome como referente el monto de la remuneración del trabajador, de modo que el bono no sea un monto muy excesivo en relación a la remuneración que se percibe. También otra modalidad de aguinaldo son los vales de consumo. Es una alternativa adicional o una alternativa complementaria o también distinta a lo que es la canasta navideña. Que estos vales pueden ser usados en supermercados o en tiendas por departamento. Por último, mencionarles que este beneficio no tiene carácter remunerativo, por lo cual no está incluido en el cálculo de los beneficios sociales. Ricardo, ¿te cedo el pase? Sí, perfecto. Gracias. Ariana, ¿lo podemos pasar, por favor? Bueno, siguiendo lo que he indicado, yo soy súper claro en el tema de aguinaldos. El tema es bastante abierto en el plano laboral, indicándose que no califica como un aspecto remunerativo, ¿de acuerdo? Pero para efectos tributarios, precisar pues que el aguinaldo califica exclusivamente como una renta de quinta, ¿de acuerdo? Entonces, si bien no es de carácter remunerativo, sí está sujeto a quinta y por ende no constituye base imponible para lo que son los beneficios sociales, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, bajo su concepto de quinta es todo el tratamiento que ya hemos mencionado en anteriores reuniones, constituye un gasto deducible siempre que se pague en atención al vínculo laboral. Y respecto al monto, si bien es cierto a nivel de la normativa laboral no te prevén un monto específico según consideraciones del trabajador y queda bastante a criterio del empleador, para efectos tributarios nosotros recomendaríamos que frente a la duda se tengan en cuenta los criterios tributarios que tampoco son exactos, pero son criterios importantes a tener en cuenta, como por ejemplo el de normalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En resumen, cada uno está vinculado, el de normalidad está vinculado para aspectos que sean propios de una empresa, sobre los gastos que podrían de alguna forma cumplir con ser lo necesario para motivar al personal en estas épocas de fiesta, ¿no es cierto? En proporcionalidad y en razonabilidad, más que el tipo de gasto, estamos entrando a la cuantía del gasto. Y aquí es un tema que es mucho más objetivo para los empleadores o los empresarios a tomar en cuenta, y es que si se procura dar un aguinaldo a sus trabajadores, lo que la autoridad laboral va a evaluar es cuáles tal vez son los resultados que la empresa ha tenido en el año. La normativa tributaria no prevé algo expresamente que diga si la empresa ha quedado en pérdida no puede presentar aguinaldo, o si la empresa ha presentado una disminución del 50% respecto al año anterior, solamente puede dar la mitad de los aguinaldos del año pasado. No indica nada de ese tipo de precisiones, pero sí atiende cuando revisa gastos por concepto de aguinaldo a cuál es la realidad económica que la empresa ha tenido. Por ejemplo, si la empresa pues ha estado en una situación de pérdida, difícilmente va a apreciar como deducible un gasto de aguinaldos que supere de alguna manera el año anterior de repente de ingresos, porque simple y llanamente no va acorde mucho con el tema de la proporcionalidad o el criterio cuantitativo o la razonabilidad de darle gastos a un personal respecto de una operación que ha venido en pérdida, ¿no? Tener mucho cuidado con esos aspectos. Nosotros recomendamos que se asesoren bien y que siempre para efectos de presentar el tema de los aguinaldos atiendan a una asesoría en cuanto a cómo se debe leer los estados financieros de la empresa para efectos de poder determinar cuál es la cuantía o el aspecto de observación que la administración tributaria podría tener respecto de los aguinaldos que se procuren a los trabajadores, porque lo peor que puede pasar es que un empleador, por tratar de generar un buen clima, se vea lamentablemente perjudicado con una contingencia por no prever
los criterios de límites que las autoridades pueden atender al revisar los importes invertidos en estos tipos de regalos, de presentes para con los trabajadores, ¿no? Siguiente, por favor. Un tema muy importante es que, como hemos indicado, constituye gasto deducible siempre que se pague como renta de quinta. Y entrando a la parte de IGB, y este tema nos lo consultan mucho y precisamos que no ha habido una mayor modificación, pero pese a ello, siempre apreciamos que que no hay un cumplimiento completo sobre las formalidades. Lo que tenemos que señalar es que en lo que son los aguinaldos, todo aguinaldo califica como un retiro de bienes, sea que entregue canastas, entregue juguetes, sea que entregue premios que se hayan llevado a cabo en alguna celebración. Entonces, esta transferencia gratuita de bienes califica como un concepto afecto IGB, lo cual implica de que cuando se le entrega al trabajador se tiene que emitir una boleta de venta afecta IGB, ¿de acuerdo? Y eso también va a permitir que el IGB de compras que se haya registrado con motivo de la adquisición de los bienes que han sido transferidos también pueda ser aprovechado como crédito fiscal, porque no olvidemos que los requisitos para poder hacer uso de un crédito fiscal en IGB de compras es que la operación por la que está destinada se encuentre afecta a impuesto y califique como un gasto deducible para efectos de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el tema de la entrega de los aguinaldos, ¿no? Que principalmente califican como transferencias de bienes gratuitas, que deberían estar boleteadas, a los trabajadores, cumplir con esa emisión y con ese registro de la boleta por concepto de los aguinaldos. En pocas palabras, si ustedes pretenden en esta época generar estos aguinaldos, lo principal que deben tener en cuenta es que en el mes de diciembre deberían presentar en su registro de ventas boletas de venta, ¿no? A título gratuito, pero afectas con IGB, ¿no es cierto? Y debe estar presentado a nivel del registro de ventas. Y en el caso específico de los vales de consumo, solamente hacer la salvedad que cuando ustedes como empresa, el típico caso de los pagos, procuren algún tema de vales de consumo. En el vale de consumo, a diferencia de todos los demás casos que hemos comentado, no hay propiamente una entrega de un bien físico. Hay una entrega de un documento representativo de dinero que para efectos tributarios no califica como un bien mueble y por ende no constituye no constituye la afectación de un IGB ni de la emisión, ni constituye el requerimiento de emitir una boleta de venta al trabajador. ¿De acuerdo? Finalmente, el tema de la boleta de venta se realizará cuando el trabajador acuda a canjear el pago y en ese momento la empresa vendedora de pago generará la boleta de venta al trabajador, ¿no? Y esto obviamente permite igualmente a la empresa utilizar el gasto y el crédito según sea el caso en las compras vinculadas. Ahora, un aspecto que también es importante precisar es que, como ha comentado Jocelit, el aguinaldo no constituye un tema remunerativo, pero al calificar como renta de quinta, debería preverse, por estar afecto al impuesto, el concepto dentro de la boleta de pago del trabajador. Ese tema es muy importante. Nosotros recomendamos que todas las personas que manejan una planilla en estas épocas de Navidad, que vayan a brindar esto de las canastas, los regalos, los premios, todos esos aspectos deberían estar en la boleta de pago del trabajador, ¿no? Y esa sería la forma en que se constituye el cumplimiento formal de los aspectos de también transferencia de los bienes para que sean como gasto deducible, como hemos indicado en las anteriores comunicaciones. Siguiente, por favor. Unos aspectos controvertidos. Jocelyn, de repente también si podemos conversar los dos a la vez, esto lo conversamos. Constantemente en estas épocas del año nos dicen, ¿no? Jocelyn, Ricardo, ¿qué pasa si es que yo quiero entrega a canastas a locadores? Tenemos un proveedor, un locador de servicios que es genial, es muy bueno, nos apoya siempre, incluso en pandemia ha estado con nosotros, entonces nosotros queremos brindarle pues un agasajo ahora por fiestas, ¿no? Bueno, de inicio, indicarles que la persona puede ser muy buena, pero si no califica como trabajador, es decir, si no percibe renta de quinta,
para efectos expresos de la ley de renta, lo que se le entregue no califica como un aguinaldo y por ende por el concepto del L del 37 no podría ser gasto deducible, ¿no? Si bien es cierto, ahí podemos indicar que hay resoluciones del Tribunal Fiscal que no son de carácter obligatorio, lo indican que podría considerarse a partir de un principio de causalidad genérico, ¿no es cierto? Pero ahí un poco nosotros sí tenemos nuestra observación porque dependiendo del caso, estaríamos vulnerando un principio de especialidad, ¿no? Según el cual la ley expresamente indica que todo lo que es concepto de aguinaldo está previsto exclusivamente para trabajadores, ¿no? Y considerándose legalmente que el trabajador es aquel que tiene un vínculo laboral, el locador no entraría. Tal vez como otro tipo de concepto, como un pago en especie de renta de cuarta y bajo otros planos podría ser, pero no como un gasto deducible por concepto de renta de quinta del trabajador. Y en el tema de los practicantes, precisar pues que el trabajador no tiene propiamente una relación de renta de quinta con la empresa, tiene un convenio de prácticas que podría ser muy similar al tema de un aspecto de dependencia, obviamente con la entidad, pero no califica en estricto como un aspecto generador de renta de quinta. Y efectivamente hay resoluciones, las ponemos para que ustedes tengan en cuenta si es que eventualmente les hacen algún comentario, que también indica que podría constituir como gasto deducible por un principio general, considerando que el practicante ha apoyado en la intervención de la generación de renta. Pero nuevamente, la ley expresamente en el artículo prevé que estos conceptos están previstos para ser deducibles como renta de quinta dentro de un contexto en el cual se le brinden a los trabajadores expresamente, ¿no? Y ni un locador ni un practicante califican propiamente como trabajador. Y quería involucrar a Jocelit porque justamente en la preparación de la presentación estábamos conversando que muchas veces nosotros los vemos desde el punto de vista de querer deducir el gasto, ¿no? Para efectos de cuáles son los argumentos, cómo podría, hay algo que la SUNAT o el tribunal haya dicho que me permita deducir para decirle a mi contador que lo pase como gasto. Ese es un plano, ¿no? El plano de impuestos. Pero para nosotros es muy importante destacarles que este tipo de agasajos o aspectos también se deben ver de diferentes ópticas. Y la óptica que nos pareció muy interesante destacar en este plano es la óptica laboral. Cómo una autoridad laboral puede ver que yo como empresa le dé canastas de agasajos por concepto de relación laboral a locadores y a practicantes. Y ahí quería cederle el paso a Jocelyn, por favor. Sí, Ricardo. Como bien indicas, además del plano tributario, tenemos que analizar también lo que nos regula la legislación laboral acerca de estos beneficios. Los beneficios laborales están previstos justamente para trabajadores que están en el marco de una relación laboral. Estos no deben extenderse para aquellas personas como locadores de servicios o practicantes. Estos dos tipos de personas, sean locadores de servicios y practicantes, están en un régimen distinto. En el caso de locadores, estamos hablando de una relación civil de servicios que se regula por la normativa del Código Civil. Mientras que la relación de practicantes se encuentra regulado por una normativa especial, que es la Ley de Relaciones Formativas Laborales. En estas disposiciones legales no se regula el otorgamiento de beneficios extras a dichos servidores. Por ejemplo, en lo que dice el Código Civil, nos indica que los locadores de servicios reciben una retribución por los servicios que han prestado, por el tiempo y por el entregable que ejecutan. Mientras que los practicantes, o también cualquier persona dentro del régimen de modalidades formativas laborales, pasantías o personas de reinserción laboral, ellos solamente reciben el pago de una retribución por el tiempo de servicios. No está contemplado el otorgamiento de gratificaciones, aguinaldos, bonos. Entonces hay que tener en cuenta estos distintos planos, como mencionas, desde una parte la perspectiva tributaria y desde otra la parte laboral que no contempla el otorgamiento de beneficios extra. ¿Qué pasaría si las empresas, como bien indicas, por un tema de una buena relación con el locador, el proveedor, o por tener también un clima laboral idóneo, desean otorgarle y extender este beneficio de canastas navideñas o gratificaciones a los practicantes? ¿Qué pasaría? Si estamos ante este caso,
las empresas podrían entrar en una situación de desnaturalización de la relación civil de servicios en el caso de los educadores, o una situación de desnaturalización de la relación formativa laboral en el caso de los practicantes, lo que ocasiona que estos trabajadores asuman que de forma obligatoria todos los años van a recibir este beneficio, y por tanto también asuman que, al igual que todos los trabajadores reciben este pago extra, también ellos tienen derecho. Entonces, ellos pueden tener la creencia que se encuentran en la misma situación que un trabajador. Entonces, en términos generales, lo que podría ocasionarse es una desnaturalización de la relación de servicios, y se pasaría a considerar a aquella persona, educador de servicio o practicante, como un trabajador más de planilla, que por ley le van a corresponder todos los beneficios completos. Estamos hablando de las vacaciones de 30 días, si no hace uso en la fecha establecida de sus vacaciones, el derecho a una indemnización vacacional, el pago de la CTS, gratificaciones legales y otros beneficios que solamente están previstos para trabajadores. Es importante tomar en cuenta estos dos lados, desde la perspectiva tributaria, que si bien puede resultar un gasto deducible a criterio de SUNAT o del Tribunal Fiscal, sin embargo, la normativa laboral nos indica que estas personas no reciben estos beneficios, y de realizarse de dicho modo, entraríamos en un supuesto de desnaturalización, que nos llevaría a considerar a aquellas personas como trabajadores en planilla. Muy bien, Jocelyn, y como siempre decimos, realmente los temas laborales, mucho ojo no los ves ahora, no los ves en esta época navideña en la que todo está muy bien, todos van a recibir todos van a recibir de repente su canasta, su agasajo. No, los ves cuando la persona de repente ya está saliendo, cuando hay alguna situación en la que terminan asuntos, entonces se retrotraen a momentos precisamente como estos, en los cuales el trabajador finalmente se remite a la autoridad y dice, bueno, yo entendía que estaba en una relación laboral, es más, me dan canastas, y ahora lo que quiero es pues, que se me reconozca desde siempre que yo era trabajador. Ese es un caso típico. Entonces, mucho cuidado, y esto es lo que nosotros fomentamos en nuestros clientes y en los empresarios, en los empleadores, mucho cuidado con confundir al personal, ¿no? Más allá de las motivaciones que el personal pueda tener en algún momento posterior, no caigamos en situaciones que pudieran generar confusión o una desnaturalización de la figura, como muy bien indicó José. Continúa, por favor, Elena. Perfecto. Desde el punto de vista de regalos a clientes, esos temas también, ¿qué ocurre con los regalos a clientes? A diferencia de los aguinaldos, que son regalos a trabajadores dentro de una relación laboral, el símil de los regalos, pero a clientes, viene a ser un gasto de representación, ¿de acuerdo? Con el cliente uno tiene propiamente una relación comercial, no tienes una relación de dependencia, ni tienes una relación de servicio, o sea, básicamente es tu cliente, ¿no? A quien tú le brindas el servicio. Finalmente, y lo único que lo regula es el contrato de servicio que podría existir, ¿no? Ahora bien, ¿cómo califica todo lo que yo invierta en comprar, pues, no sé, vinos, tarjetas, algún detallito por el cual le mando a mi cliente diciéndole te deseo feliz Navidad, que te vaya súper bien y que sigas con nosotros, ¿no? Típico caso. Bueno, eso califica como un gasto de representación para la empresa, que está previsto expresamente en la base legal indicada, pero todo lo que la empresa invierta para poder procurar este gasto de representación a sus clientes y de alguna manera fidelizarlos, por eso es que califica como un gasto de representación, porque el concepto es que la empresa invierte en estos gastos para de alguna forma mantener una imagen, para procurar que el cliente se mantenga animado de estar para procurar, ¿no? Enaltecer la figura de la empresa, por eso el gasto de representación. Tiene un límite, no es un gasto abierto. Y este gasto va a considerarse deducible en la parte que no exceda el 0.5% de los ingresos netos, menos devoluciones, bonificaciones del ejercicio, con límite máximo de 40 UITs. ¿De acuerdo? Ahora, aquí mucho cuidado, ¿no? Porque es un poco siguiendo lo que conversamos sobre los aguinaldos y los criterios de razonabilidad, de proporcionalidad. Aquí en los gastos de representación hay un tema objetivo, en la cual va vinculado directamente con los ingresos brutos que se hayan podido haber declarado en el último ejercicio, ¿no?
En este caso, si ustedes quieren tomar el 0.5% de los ingresos brutos últimamente declarados, van a ser los del ejercicio 2021, que han sido declarados durante este 2022, ¿no? Entonces atiendan a lo que finalmente han declarado, que es, es la casilla en la que va a acudir al auditor cuando revise si la cuantía se ha cumplido, ¿no es cierto? Y sobre eso hagan su presupuesto de cuánto es lo que ustedes tendrían como gasto tributario si es que mañana, si es que pretenden hacer una entrega de regalos a clientes. Si ustedes ven de que pues el monto es ínfimo y no va a poder ser aprovechado, la recomendación inmediata que les haríamos en estas épocas es que simplemente no lo vean como una opción para el año, ¿no? Porque simplemente no solamente les va a repercutir en un plano dinerario, porque ustedes van a tener que desembolsar, sino que les va a impactar desde un plano tributario porque no van a poder aprovechar ese gasto. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con el tema de la aplicación de gastos de representación en estas épocas, ¿no? Y bueno, como hemos comentado, todo lo que sean regalos a los clientes también califica como un retiro de bienes de carácter gratuito, afecto IGB, y por ende debe emitirse la boleta de venta para hacer una operación grabada, ¿no? Entonces, en ese plano, mucho cuidado con los temas de renta y con el tema de IGB, mucho cuidado con cumplir con los temas de emisión de boletas. Ojo que si no se cumple con la emisión de boleta y mañana más tarde dicen, uy, no sabía que esto, y te cae una fiscalización, eso ya es una multa por no haber emitido de manera oportuna los comprobantes de pago debidos, y que para dar un mayor énfasis, si este tipo de multa es reiterada, podría incluso ocasionar cierre local. Entonces, es curioso ver cómo es que el sistema de alguna forma requiere que en estas épocas del año tengamos mucho, mucho cuidado con el tema de los regalos que podamos hacer y sobre todo que tengamos un control en la emisión de las boletas. Siguiente, por favor. Bueno, la fiesta de fin de año, que esto es un tema que nosotros indicamos, íbamos a conversar muy sucinto. Todo lo que es la fiesta de fin de año, el tema de poner un ambiente para el compartir de los trabajadores, con shows, con comida, con bebidas, todo lo que se equipare para el presupuesto califica como un gasto recreativo, ¿de acuerdo? No un gasto de representación, califica como un gasto recreativo porque está previsto expresamente en el inciso L del artículo 37 de la ley, y que efectivamente también tiene un límite similar al de los gastos de representación, que es que no excede el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio con un límite de 40 UITs, ¿cierto? Entonces, lo que te está diciendo un poco la norma es que si realmente no cuentas de alguna manera, o eres una empresa que ha venido de pérdida el año pasado, pues ten mucho cuidado si quieres establecer regalos a clientes o fiesta de fin de año, porque vas a tener un golpe contrario tributario. No solamente vas a invertir plata en tu año de recuperación, sino que encima no vas a poder aprovechar ese gasto porque no va a ser deducible de acuerdo a la ley, que de alguna forma prevé que debes haber tenido una utilidad o un ingreso neto del cual tú puedas considerar que efectivamente hay para poder aplicar este límite, ¿no? Y es muy bajo, ¿no? Como pueden ver, es un 0.5%. Entonces, en general, tener mucho cuidado. Ahora, obviamente, lo que nosotros estamos comentando es a nivel tributario. Si ustedes desean ir más allá de los límites establecidos, solamente considerar que todo exceso no se podrá considerar gasto deducible, y principalmente que si hay un exceso y no es gasto deducible, repercute igualmente en el aprovechamiento del crédito fiscal del IGB de compras de todo lo que ustedes hayan pagado para poder llevar a cabo los regalos o las fiestas, porque un requisito sustancial es que califique como gasto deducible, y si hay un exceso que no califique como gasto deducible, entonces ese IGB también se pierde para no poder ser crédito fiscal, ¿no? Entonces, mucho, mucho cuidado. Este mes de diciembre de las actividades es un mes en que ustedes tienen que tomar en cuenta estos límites, su impacto a nivel de renta, su impacto a nivel de IGB, y sobre esa base ver si les conviene o no. Y si les conviene, tener muy claro que al realizarlo tienen que entrar de repente en trabajos adicionales de cálculo, de control, de emisión de comprobantes que no lo hacen durante el resto del año, entonces demanda un poquito más
de trabajo en el asesor y en la parte contable para efectos de poder cumplir con todas las formalidades, ¿no? La directiva que hemos indicado ahí, emitida por la SUNAT en el año 2000, no se ha generado una directiva nueva sobre el tema. Simple y llanamente lo que indica es de que si mañana más tarde ustedes quieren sustentar un gasto por fiesta de fin de año, es que la fiesta de fin de año pues tiene que acreditar que se dio, tiene que acreditar que hubo efectivamente un beneficio otorgado a los trabajadores. Realmente en nuestra experiencia, incluso lo que se recomienda mucho es que se haga una mediatización de la actividad realizada, porque como todos sabemos, la normativa peruana no prevé un concepto específico de lo que se debe entender por prueba. O sea, básicamente no existe una precisión en la que se diga, entiéndase por prueba de celebración de fin de año, 2 puntos, no sé, pro forma del proveedor de gorritos, proforma el proveedor de globos. No, eso no existe. Entonces, básicamente lo que la ley y la autoridad tributaria deja al contribuyente peruano es que se documente lo mayor sea posible todo lo que haya gastado, invertido, y sobre la ejecución, mediatizarlo, de repente tomar fotos, las fotos institucionales también repercuten como aspecto para probar que efectivamente se llevó a cabo, las proformas con el área de marketing para efectos del trabajo que se hizo con los efectivos proveedores de servicio, la llegada de los proveedores de servicio a los locales, ¿no? Esos aspectos es importante que se tenga documentado para que se pueda sustentar la deducción del gasto. Aquí solamente para terminar, en estos temas, si es que ustedes exceden el límite y ese límite se considera como gasto no deducible, igualmente les recomendamos que lo tengan sustentado en todos los documentos que puedan contar, porque en nuestra experiencia, la administración tributaria, sobre todo en estos temas de fin de año, que las empresas a veces simplemente no hacen un presupuesto, gastan por algún aspecto especial de querer generar un mejor ambiente, lamentablemente a veces la administración tributaria lo sanciona considerándolo como dinero cuyo destino no ha sido debidamente acreditado. Entonces podríamos ir incluso más allá de no solamente el reparo del gasto, sino podría considerarse como un dividendo presunto a nivel de accionistas, y que la administración tributaria puede equivocadamente pensar, pero considerando con la falta de documentación, de prueba y con los supuestos que la ley prevé, que ha habido una disposición por parte de los accionistas que se ha pretendido pasar como gasto por fiestas o por agasajos o por premios, ¿no? Entonces, todo ese tipo de aspectos, por favor, pensarlo y considerar de que es muy importante la documentación y la entrega efectiva de los regalos, las fiestas, los agasajos a sus trabajadores, que son el supuesto que permite esta deducción de gastos. Siguiente, por favor. Los premios a trabajadores, como lo comentamos, es típico el caso en los cuales ustedes están en la fiesta, en la cena de Navidad, o de repente sin necesidad de que haya una actividad diferente en plena oficina, se dice, bueno, vamos a hacer un sorteo, vamos a regalar una tele, vamos a regalar algún pase para algún tipo de actividad, vamos a algún tipo de regalo, indicar pues que esto califica igualmente como un aguinaldo, que es lo que hemos comentado hace poco, califica exclusivamente como una renta de quinta, no es un concepto remunerativo, por ende no está afecto a las aportaciones sociales, va a calificar como gasto deducible siempre que se acredite el pago antes de la fecha de vencimiento de la DJ. Y en los premios a trabajadores, el tema muy importante es que ustedes documenten que hay una entrega efectiva del premio. Por ejemplo, si pongo a sortear una tele, y esa tele es para la trabajadora Yoseli Chauca, yo tengo que tener un acta de entrega de esa, firmada por Yoseli, de ser posible, en la que le entrego la televisión a Yoseli Chauca. Es más, si es posible, y esto también lo recomendamos, institucionalmente se toman fotos de los ganadores, tomen foto para que se acredite la entrega debida del premio, y con ello cumplen el requisito de documentar que efectivamente esto califica como un aguinaldo, ¿no? Asimismo, y como hemos comentado, eso también debería estar para efectos tributados boleteado, debería haber una boleta de venta por concepto a título gratuito por concepto de la tele, y para efectos laborales de quinta categoría, eso también debería estar dentro de la boleta de pago. Nosotros en nuestra experiencia hemos advertido
que las empresas generalmente adolecen de esa precisión a nivel de la boleta de pago de diciembre para los trabajadores que han sido premiados. Pero ahí lo que nosotros les recomendamos es que lo revisen con sus asesores, porque eso sí es un requisito. Y si no está previsto dentro de la boleta, se entra a multas de carácter tributario, de carácter también laboral, porque de alguna forma no está prevista la formalidad de la planilla. Entonces, mucho cuidado con cumplir con esos aspectos finales a nivel de la presentación de la boleta de pago al trabajador. Y bueno, siguiendo el tema de la normalidad, razonabilidad, proporcionalidad, seguimos con el mismo tema, mucho cuidado con la cuantía de los premios que se procuren, porque si bien es cierto, de repente un empleador quiere agasajar a través de premios muy buenos, muy grandes, onerosos para sus trabajadores, eso le puede repercutir en contrario, considerando realmente los resultados previos que ha tenido la empresa, porque querramos o no, es un aspecto, son conceptos que la administración tributaria va a ponderar al momento de determinar si el gasto puede ser considerado como deducible entre la producción de bienes o servicios que ha tenido la empresa versus lo que ha invertido en agasajar a sus trabajadores, y a partir de ahí determinar si es que califica o no dentro de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad. Entonces, mucho cuidado con no pensar en esos aspectos y asesorarse bien para efectos de que el agasajo pues, cumple el objetivo sin repercutir negativamente económicamente en la empresa, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente me parece que con esto terminamos el tema de las gratificaciones extraordinarias. Son conceptos afectos a renta de quinta. La diferencia con las legales es que son aspectos que atienden a la voluntad sola del empleador para con el trabajador. Generalmente no hay una regulación específica o limitante para que lo puedan realizar en cualquier momento del año. Entonces, en estas épocas a veces también los empleadores simplemente también procuran gratificaciones extraordinarias. Indicar que es un concepto afecto a quinta, no es de carácter remunerativo, por ende no es base para las demás aportaciones de carácter social. Será gasto deducible siempre que se acredite el pago efectivo, ¿no es cierto? Y también, bueno, cumplir con los criterios de normalidad, proporcionalidad, razonabilidad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto de gratificaciones extraordinarias respecto a su cuantía. Y en este punto, Jocelyn, creo que por la parte laboral, que también impacta en la parte tributaria, habría que tener mucho cuidado si es que ustedes, empresarios, empleadores, en el tema de las gratificaciones, pues, hacen una repetición en el tiempo de este aspecto voluntario, porque a partir de su repetición calificaría como un concepto no extraordinario, sino ordinario, y que constituiría a partir de un tema de costumbre una exigencia y ya no a un tema voluntario que tendría que cumplir a partir de su repetición el empleador todos los años para con el trabajador. Yo sé que si de repente ahí puedes desarrollarlo un poco más desde el punto de vista laboral y bueno, por ende constituiría un tema remunerativo. Sí, Ricardo, complementando lo que indicas en cuanto a las gratificaciones extraordinarias, estas tienen regulación en la ley de CTS y en su reglamento también de CTS, en la cual indican que las empresas pueden otorgar a sus trabajadores a título de liberalidad gratificaciones extraordinarias, cuyos montos deben ser razonables, y también para evitar que caigan en una situación de ordinario, es que estos pagos deben ser irregulares, no necesariamente tienen que repetirse en el tiempo. Expresamente la norma no te indica en qué momento se considera que ese pago resulta regular en el tiempo. Sin embargo, hay pronunciamientos de la Corte Suprema y de la Corte Superior, el Poder Judicial, en los cuales indican que si este pago se repite hasta en 3 ocasiones, ya estamos hablando que es un pago frecuente y por tanto tiene el carácter de obligatorio para el trabajador. Y también una de las consecuencias es que este importe se va a considerar remunerativo, lo que equivale a decir que va a ser calculado o tenido en cuenta para efectos de la determinación de los beneficios sociales y también para el pago de las aportaciones a salud y contribuciones a la ONP u AFP. Entonces es importante tener en cuenta estos dos criterios laborales, que estos montos deben resultar razonables, que obedecen a una decisión del empleador, no deben mediar un acuerdo en cuanto al monto de determinación de las gratificaciones extraordinarias,
y que por último deben resultar, no deben ser pagados en más de 2 ocasiones. Es decir, si estamos hablando, si ya la empresa viene otorgando este beneficio de forma consecutiva en más de 2 oportunidades y estamos ante un tercer pago, es posible que el criterio de una autoridad laboral ya se trate de una gratificación ordinaria, de la cual el trabajador va a tener derecho a recibirlo todos los años y también va a ser considerado como parte de su remuneración. Siguiendo con el tema, queríamos compartirle algunos puntos que resultan novedosos para este año 2022. Comentarles que a través de la ley 31381, que fue publicada el 31 de diciembre de 2021, se ha regulado la incorporación de un nuevo feriado. E indica que en conmemoración de la batalla de Ayacucho se ha declarado como feriado el día 9 de diciembre. Por tanto, al ser un feriado de carácter nacional y también se aplica para el sector público y privado, tiene las mismas consecuencias legales que cualquier feriado, como el 8 de diciembre también, que es el Día de la Inmaculada Concepción. Esto quiere decir que si el trabajador labora en un día feriado, sea el 8 o 9 de diciembre, va a tener derecho a que se le haga un pago extra por dicha labor. El pago extra del feriado, el pago extra por el día trabajado, con una sobretasa del 100%. Sin embargo, hay la opción de que aquellas empresas determinen que el trabajador, si bien trabaja dicho día feriado, se le va a otorgar un día de descanso sustitutorio, compensando el día que ha trabajado. En ese caso, las empresas no tendrían la obligación de pagar la sobretasa porque el trabajador está sustituyendo ese día de trabajo feriado por un día de descanso en la semana o en la oportunidad que acuerden las partes. Entonces, en resumen, estamos notando que los próximos días, tanto el 8 y 9 de diciembre, son días feriados que aplican a todos los trabajadores. Si es que trabajan dichos días, van a tener derecho al pago extra por dicha labor. Y también estamos ante un próximo puente nacional, ¿no? Estamos hablando de jueves, viernes, feriado, sábado y domingo. Son algunos días en que los trabajadores puedan realizar actividades recreativas, actividades particulares. Siguiente diapositiva. Por último, queríamos compartirle las nuevas regulaciones en cuanto a la obligación de contar con el esquema completo de vacunación. A través del Decreto Supremo 108/2022 PCM, se han establecido ciertas modificaciones para aquellas personas que van a realizar trabajo presencial, en este caso los trabajadores. Dicha norma nos indica que ya no es obligatorio el uso de las mascarillas en ambientes abiertos. Sin embargo, en los ambientes cerrados sí se mantiene esa obligación. También, en cuanto a los temas laborales, nos indica que la empresa no se va a encontrar obligada a exigir a sus trabajadores que estos cuenten con un esquema completo de vacunación, sean con las 2 dosis, 3 dosis o la dosis complementaria también. De forma adicional, la Corte Superior, mediante una sentencia de vista, ha declarado inconstitucional la situación en la cual las empresas exigían que para realizar trabajo presencial los trabajadores cuenten con un esquema completo de vacunación. A criterio de la Corte Superior, se está tratando una limitante al derecho de trabajar. Habían situaciones en las cuales los trabajadores, al no tener las dosis completas de vacunación, no podían realizar actividades remuneradas y por tanto se les restringía su derecho a percibir ingresos también. Esto fue declarado inconstitucional por esta Corte y también ha sido plasmado dicha exoneración a través del Decreto Supremo 108/2022. Entonces, tengamos esto en cuenta, si ya las empresas están retomando el trabajo presencial, no hay obligación de exigir que sus trabajadores cuenten con el esquema completo de vacunación. Sin embargo, las normativas a nivel del Ministerio de Salud no exigen que ya las empresas acrediten que todos los trabajadores cuenten con el esquema completo, pero sí les invita a que fomenten la vacunación porque es una medida preventiva para evitar la propagación del virus, ¿no?, en el ambiente de trabajo. Entonces, si bien es una obligación, sí se les sugiere que las empresas, a través de campañas informativas, capacitaciones, informen a sus trabajadores acerca de las ventajas que trae tener una vacunación completa. Muchas gracias.
Gracias, Jocelyn. Gracias, Ricardo, por la presentación que han realizado. Ahora vamos a pasar a una parte de preguntas. Si hay alguna duda, ahora es el momento levantando la mano. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, les recuerdo que también... Ah, acá tenemos una mano levantada. Ruth, Hola, buenos días. buenos días. Buenos días. Una consulta respecto a los gastos de representación que indicaban a regalos a clientes. Esto también podría ser regalos a proveedores, ¿verdad? ¿O solamente está orientado a regalos a clientes? Hola Ruth, ¿qué tal? Te saluda Ricardo. Sí, o sea, Hola. en verdad, la ley no especifica que los gastos de representación tengan que ser exclusivamente a nivel de clientes. Los gastos de representación, de acuerdo a la ley, están previstos como aquellos gastos que permitan que la empresa pueda, de alguna forma, tener una mejor exposición en cuanto a su imagen a los terceros, indiferentemente si son clientes, si son proveedores, no atiende a la relación comercial que se pueda tener, sino básicamente atiende a repercutir en la imagen, en cómo puede mejorar la forma en que ven a la marca, a la empresa frente a terceros. Entonces sí, tranquilamente también puede aplicarse si es que se procura la promoción o la promoción de la imagen ante proveedores, pero ten en cuenta, como conversamos, que el límite va a ser 1, y sea que tú te vayas a promoción o a regalos a clientes, a proveedores, siempre va a ser sobre el 0,5% de los ingresos netos, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí con la masividad de los que finalmente del presupuesto que se tenga para efectos de poder realizar este tipo de, de regalos, que dicho sea de paso es un límite bastante corto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en que no repercute en un tema negativo de reparo de gasto, ¿no? Ok, una cosita más. Por ejemplo, tú dices que estos regalos califican como retiro de bienes y tengo que facturar a mi proveedor en este caso de la consulta, pero ¿qué pasa cuando tengo masivamente regalos? Por ejemplo, pues tengo casi Mm. como 300 proveedores Sí. de un Sí. determinado producto. eh, ¿Tengo que facturar a todos, a los 300, uno a Esa es uno? una muy buena pregunta, Ruth. Es más, creo que todos los años me la hacen. Porque para todo el mundo es inaudito tener que presentar, pues, inmensas cantidades de factura por cada uno de los proveedores, clientes, ¿no? O sea, bueno, si se tiene 300 proveedores, realmente debe ser una empresa que económicamente hablando está muy bien. Este, Mira, la observación que yo te puedo dar muy clara y sencilla es de que la norma no distingue en la cuantificación de proveedores o clientes que tengas. La norma lo único que dice es que se tiene que emitir el comprobante de pago. Y conceptualmente hablando, la emisión de un comprobante de pago es a un individuo, no a una masividad. ¿De acuerdo? Para efectos de simplemente poder cumplir incluso con los requisitos, más ahora con el tema de los comprobantes de pago electrónico, ¿no? Entonces, yo creo que antes había una discusión cuando eran físicos los comprobantes en cuanto, oye, podría emitir una por los 800 clientes o proveedores que pueda tener y con eso cumple el requisito, y había cierta discusión en ese plano, ¿no? Pero hoy día, operativamente hablando, que la mayoría de empresas tiene que entrar dentro de un plano de comprobante de pago electrónico, creo que se reduce un poco más el tema de la discusión a nivel operativo, ¿no? Porque finalmente se tendría que de alguna forma materializar una emisión individualizada, pese a que, como tú bien indicas, pues son un montón de comprobantes, pero es la forma en que te asegurarías el cumplimiento expreso que la ley prevé, y procurar generar un comprobante de pago electrónico donde esté en la masividad de clientes sin hacer una precisión de envío, porque dicho sea de paso, el comprobante de pago electrónico pues atiende a una digitalización que tiene que ser destinada para su verificación a un comprobante, a un
a una nube o a un correo electrónico específico, ¿no es cierto? Yo te diría que se debería atender a un tema individualizado y cualquier otra interpretación sería discutible ante la autoridad tributaria y no necesariamente con un resultado positivo, ¿no? Entonces ahí en ese plano nosotros sí sugeriríamos ser bastante conservadores en ese plano, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces para finalizar, recuerden que también nos pueden encontrar como RSM Perú en nuestras redes sociales, tales como Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, donde realizamos publicaciones sobre temas legales, contables, recursos humanos, noticias y mucho más. Entonces, muchas gracias por conectarse y los esperamos en un próximo jueves de webinar en RSM Perú. Listo, muchas gracias. Hasta luego.